Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estuvo la primera semana de clase? Me imagino relajadita, ¿o no? Sí, la primera semana sí, pero ya se está complicando ya. Ya se acabó la paz. Sí, Chicos, mientras esperamos que lleguen más compañeros, me gustaría saber si todos pudieron acceder a las clases grabadas que están en sí, yo campus. sí pude acceder. Ah, perfecto, qué bueno. Chicos, no sé si les había comentado, pero em, respecto a los prácticos de esta asignatura, yo tengo planeado realizar dos actividades prácticas, pero lo que sí van a tener que ser en formato remoto, ¿ya? Porque los espacios que voy a utilizar, el aforo es muy, muy pequeño, ¿ya? Entonces el curso igual es bien amplio este semestre, en total son 18 alumnos, así que la forma en que vamos a llevar los prácticos va a ser a través de una experiencia práctica grabada. Ya en este caso, yo junto al ayudante vamos a grabar la experiencia y se la vamos a compartir. Por esa manera ustedes van a poder obtener todos los datos y la finalidad del práctico más que nada va a ser que ustedes puedan procesar esa información y cumplir con lo que se solicite en ese momento, ya sea un informe, una presentación grupal. Lo más probable es que sea una exposición grupal, ¿ya? En equipo de trabajo. Ya chicos, entonces, considerando que ya tenemos un buen mínimo de estudiantes, vamos a comenzar la clase. No sé si pueden ver la presentación. ¿Se ve Lo bien? estamos viendo usted, profesor. Ah, ya, nos estamos partiendo, disculpa. Ya, ahí creo que sí, ¿o no? Sí, Sí, ahora profe. sí. Ya. Bueno, chicos, la semana pasada nosotros comenzamos la primera unidad que es de instrumentación industrial. En esta unidad nosotros conversamos acerca del contexto en el cual nosotros queremos aprender sobre este tema, principalmente en la industria, en donde lo más importante, o mejor dicho, el motivo por el cual se utiliza diferente instrumentación industrial es para el control, ¿ya? Sabemos que independiente de el producto que se fabrique o se procese, siempre es necesario mantener un control. Y es ahí donde entran estos instrumentos de medida o de medición. Conversamos también un poco sobre el control en sí, qué es lo que se debe controlar. Y bueno, ahí hablamos de que en general son diferentes variables dependiendo del proceso, pero casi siempre las más comunes son presión, caudales, temperatura, acidez o humedad. También vimos los diferentes tipos de control, así de una forma bien genérica, bien sencilla, en donde identificamos dos, los procesos continuos, que son aquellos donde la variable que se tiene que controlar debe estar en un valor fijo, y el discontinuo en donde la variable puede oscilar dentro de un rango, ¿ya? Puede ir variando, pero siempre respetando ese rango. Bueno, también conversamos de la teoría del control de una forma bien sencilla, es decir, cómo es que estos equipos operan. Y bueno, en dos simples pasos, simplemente es una comparación de lo que ellos quieren controlar, de esa variable, con el valor deseado. Y una vez se
ejecuta esa comparación, viene una corrección de ese valor, ya sea enviando una señal de un sensor, y eso ya pasa a otro sistema que manipula el equipo que afecta el valor de esa variable. También vimos cómo nosotros podemos visualizar, así a través de un mapa conceptual, un sistema de control autónomo y un sistema de control que depende del ser humano. Y ahí pudimos ver tanto el lazo abierto como el lazo cerrado, donde el lazo abierto claramente hay una intervención humana porque no es un ciclo cerrado, y el lazo cerrado es todo lo contrario. O sea, ahí efectivamente tenemos un sistema automático que va comparando el valor deseado con el valor que se tiene en el momento, y así calcular su error y enviar una señal para, en este caso, por ejemplo, que era un estanque, abrir o cerrar una válvula de control. Luego de eso, yo les comenté que en este mundo de la instrumentación uno tiene que manejar un cierto léxico o lenguaje que en el fondo nos permite comunicarnos de forma universal con cualquier ingeniero. Entonces, ante eso comenzamos a ver diferentes definiciones, como lo que era el campo de medida, lo que en el fondo corresponde a los extremos, ya al rango de un instrumento, desde qué valor mínimo hasta qué valor máximo es capaz de leer. También vimos el alcance, que en el fondo es la diferencia entre esos extremos. Y aquí comentamos que en la mayoría de los casos el alcance es igual al campo de medida, excepto cuando em, el mínimo de un instrumento no es cero. Si el mínimo de instrumento es negativo, bueno, ahí el alcance sería diferente. También hablamos del error, que el error por naturaleza casi siempre va a estar presente debido a que todos los instrumentos que se utilizan, por más de alta tecnología que sean, tienen un error asociado, y ese error se puede calcular siempre teniendo una referencia de lo que se quiere lograr. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos buscando medir una presión en una caldera y esa presión debe ser de 5 bar y el valor leído es de 6, inmediatamente ahí podemos hacer la comparación y calcular ese error. Ahora, el error también puede ser absoluto o relativo. El absoluto es esa resta directa entre lo que estamos leyendo y la referencia, y el error relativo es tomar esa diferencia y dividirla en un error verdadero, ¿ya? Que sería como una especie de margen de error que se puede aceptar. También vimos de qué manera nosotros podemos calcular o estimar un error en una cadena de medición, es decir, teniendo diferentes instrumentos de medida uno después de otro, y vemos que no es nada complicado, simplemente una suma algebraica de todos sus cuadrados bajo raíz. Hablamos también de que el error tiene diferentes naturaleza y comportamientos. El caso del error sistemático es aquel que en varias mediciones permanece constante o varía de forma predecible, ¿ya? En cambio, el aleatorio es todo lo contrario, o sea, es un error que uno no le ve un comportamiento, es totalmente desordenado. Luego vimos el tema de la calibración, que en el fondo es una acción que nos permite preparar un instrumento de medida y que éste nos pueda entregar valores con un mínimo error, ¿ya? Conversamos ahí de que en general la calibración es un servicio que es externo, ¿ya? La mayoría de las industrias cuando tienen instrumentos de medida toman el equipo y lo envían a algún laboratorio a calibrar. Y luego hablamos también de otras definiciones que son importantes en las claves, como es la exactitud, la precisión y la veracidad. Aquí llegamos al acuerdo de que la exactitud es cuando tenemos una alta veracidad y una alta precisión, ¿ya? Es decir, eh, los valores medidos están cerca unos de otros, pero también en conjunto o en promedio están cerca de la referencia, del valor que se quiere lograr. La veracidad, que en el fondo sería la componente vertical de la exactitud,
es qué tan cerca están estos valores del valor deseado, en promedio, ya como podemos ver aquí en la imagen. Y la precisión de medida, que sería el eje horizontal de la exactitud, es qué tan cerca están los valores medidos entre sí. Ya aquí no nos importa qué tan cerca está de la referencia, sino que qué tan cerca están entre sí. Y bueno, creo que lo último que vimos respecto a precisión de medida es que esta precisión se puede obtener bajo diferentes condiciones, ¿ya? Y ahí tenemos los tres casos, que eran repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. Y quedamos aquí, en lo que es la incertidumbre de medida, chicos. Hasta aquí, antes de comenzar, ¿alguna duda o consulta? Bueno, si no es así, comenzamos. La incertidumbre de medida tiene un cierto origen, ¿ya? Debido a que, como yo les comentaba, estos instrumentos de medida, por más avanzados que sean tecnologías, siempre van a llevar consigo un error de medida, ¿ya? Incluso los patrones que se utilizan para calibrar un equipo también llevan consigo un cierto error de medida, ¿ya? Ahora, lo otro también que es importante considerar para la incertidumbre es que cuando uno también está comparando medidas, en esa comparación también intervienen diversas fuentes de error, ¿ya? Entonces, todos esos factores dan origen a algo llamado incertidumbre de medida, es decir, se genera una especie de duda respecto a lo que estamos midiendo. Es como, ¿estará bien medido esto? ¿Sí o no? Bueno, esa es la incertidumbre, ¿ya? Ahora, formalmente, eh, uno puede definir la incertidumbre como una estimación unida al resultado de un ensayo que caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se afirma que está el valor verdadero, ¿ya? O sea, en palabras simples, eh, es un rango, es un rango, y se afirma que dentro de ese rango va a estar el valor verdadero, ¿ya? Esta definición en este caso está basada en una norma ISO, una norma antigua, pero que la verdad la definición se mantiene, no ha cambiado con los años, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, estamos midiendo una longitud con una regla, sería el instrumento, y si hacemos una especie de zoom ya a esta zona, podemos ver claro que ahí está el valor que estamos buscando. En este caso es prácticamente 5,5 de longitud, ¿ya? Entonces aquí también uno ya mide ese valor, dice ya mi longitud es de 5 centímetros, 5,5 centímetros, por decir un valor. Pero la pregunta es ya, y de esos 5,5, eh, ¿dónde nosotros estamos considerando el error? ¿Ya? Porque sabemos que los instrumentos no son exactos, entonces si uno quiere ser preciso, no basta con solamente registrar el valor que uno está midiendo con el instrumento, sino que también hay que considerar esos errores. ¿Y cómo los consideramos? Bueno, calculando y conociendo su incertidumbre, que en el fondo es este rango que nos va a decir, mira, la medición es 5,5 con un más menos de 0,3 centímetros, por decir algo. Entonces, ahí sabemos que el verdadero valor que estamos midiendo va a estar eh, a lo máximo a los 5,8 centímetros o a los 5,2, que sería sumándole o restándole esa incertidumbre en ambos extremos. Otra forma también de fortalecer la definición de incertidumbre es decir que este concepto refleja la duda acerca de la veracidad del resultado, ¿ya? O sea, ¿cómo nosotros podemos interpretar una incertidumbre? Bien simple. Si una incertidumbre de una medición es muy alta, es decir, por ejemplo, estos mismos 5,5 centímetros nos dan una incertidumbre de 3 centímetros, sería una incertidumbre altísima, es decir, lo que acabamos de medir contiene un gran error, o sea, la verdad no estamos seguros si realmente está bien medido. ¿Por qué? Porque su incertidumbre es muy, muy alta en comparación al valor que medimos, ¿ya? Ahora, en resumen, lo que nosotros tenemos que rescatar de la incertidumbre
es que nos va a dar una idea de la calidad del resultado, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener un intervalo en el cual nosotros vamos a estimar que se va a encontrar el valor considerado verdadero, ¿ya? Y si ese intervalo es demasiado amplio, claramente vamos a considerar que la calidad de nuestro resultado o de nuestra medición no es buena, ¿ya? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? No, profe. Ok. No, profe. Bueno, ¿por qué es tan importante conocer la incertidumbre de los resultados? Por ejemplo, ¿qué pasaría si pidiéramos a dos laboratorios que analizaran el mercurio en un agua residual? ¿Obtendría los mismos resultados? Bueno, vamos a ver una comparación para ver por qué es tan importante la incertidumbre. Tenemos dos laboratorios, un laboratorio A y un laboratorio B. El laboratorio A midió 14 partículas por billón de mercurio y el laboratorio B 15 partículas por billón de mercurio. Tenemos los valores, pero ¿qué pasa aquí? Que uno estrictamente, cuando tiene estos valores así, al bruto, sin la incertidumbre, uno, la verdad que sería muy osado compararlos, ¿ya? Y a eso es lo que apunta la metrología y los instrumentos de medida, toda esta rama de la ciencia. Es decir, que para comparar mediciones, uno en primer lugar tiene que tener la incertidumbre, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos la incertidumbre y vemos que la verdad no son tan diferentes. Porque por un lado, fíjense, el laboratorio A tiene una incertidumbre de más o menos 1, lo que le da un rango entre que el valor medido se encuentre entre 15 o 13. Y por otro lado tenemos el laboratorio B, que tiene una incertidumbre de más o menos 0,5, lo que le da un rango en donde se encuentra el valor verdadero entre 15,5 y 14,5. ¿Ya? O sea, nosotros ahí inmediatamente vemos que las incertidumbres no son muy diferentes, entonces permiten generar una comparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un extremo de 15, por otro lado tenemos un extremo de 15,5, o sea, hay una pequeña diferencia, ¿ya? Y el extremo inferior en un lado sería 13 y el otro sería 14,5, o sea, es pequeño, por lo tanto, nosotros podríamos darnos la libertad de poder compararlo. Ahora, sería diferente si nosotros tuviéramos incertidumbres totalmente distintas. Por ejemplo, que en el laboratorio A se mantiene con -1 y en el laboratorio B esa incertidumbre, no sé, fuera de 5 o 6, por decir algo. Ahí definitivamente no son valores comparables, ¿ya? Por lo tanto, esta es una forma de comprender por qué la incertidumbre es importante y qué utilidad tiene, ¿ya? Y lo podemos resumir como que la utilidad, en primer lugar, es eh, conocer las fuentes de error, cómo estas fuentes de error en el fondo influyen en el resultado, la calidad de nuestro resultado, es decir, si tenemos una incertidumbre pequeña, un resultado de buena calidad, pero si es muy alta, no es de tan buena calidad. Y luego, una tercera utilidad sería saber si es que podemos comparar diferentes valores medidos entre sí, ¿ya? Bueno, conversemos ahora sobre la fuente de incertidumbre, ¿ya? Eh, Principalmente las condiciones ambientales, aunque no lo parezcan, sí son una fuente de incertidumbre, ¿ya? Hay sobre todo, por ejemplo, todos los experimentos que consideran la temperatura ambiental o que son sensibles a la temperatura ambiental, son un ejemplo, un caso de experimentos que en el fondo su incertidumbre se va a ver afectada por eso. Lo otro también es que no todos los experimentos ocupan los mismos instrumentos, ¿ya? Por ejemplo, si uno está haciendo una investigación sobre un tema, a ver qué puede ser, rendimiento térmico de una caldera, por dar un ejemplo. Y yo tengo un paper que me da ciertos valores con su incertidumbre, y tengo otro paper que también me da los valores de rendimiento térmico de la misma caldera con su incertidumbre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ambos papers o publicaciones se midieron con diferentes instrumentos, ¿ya? Por lo tanto, eso va a afectar la incertidumbre y
Bueno, si nosotros tuviéramos la incertidumbre de esos datos, podemos compararlo y llegar a otras conclusiones, ¿ya? Ahora, bueno, en general, eso de los instrumentos que afectan a incertidumbre, sobre todo se da en lo analógico, ¿ya? ¿Por qué? Porque analógico, recuerde que es un instrumento que el ser humano tiene que interpretar el valor, ¿ya? Es decir, hay una aguja que está marcando ese valor, y ¿qué pasa si alguien no lo ve de frente el valor o lo ve un poco así como de lado, por decirlo de una manera sencilla? Bueno, ahí obviamente van a tener discrepancias de resultados. Ahora, también lo que afecta a la incertidumbre es las condiciones en las cuales se llevan las mediciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros hablábamos de precisión, y esa parte es importante porque esas condiciones son en el fondo aplicadas a los experimentos, ¿ya? Hay, por ejemplo, serie de medidas, experimentos donde se aplica bajo condición de repetibilidad, es decir, nunca cambia el operador, ¿ya? Tampoco va a cambiar el lugar ni nada, o sea, se repite lo mismo, pero hay otras que son quizás de formato o tipo reproducibilidad, es decir, los primeros experimentos lo hizo un operador, los segundos lo hizo otro, y eso también va a afectar a la incertidumbre, ¿ya? Bueno, y por último, otro factor que afecta a la incertidumbre es que los patrones, los instrumentos patrones que se utilizan para calidad de instrumentos, no son 100% exactos, o sea, son lo más cercano a lo que estamos buscando dentro de la realidad, pero no son 100% exactos. Y eso igual va a generar una cierta incertidumbre. O sea, en resumen, podríamos decir que eh, no hay un instrumento que pueda medir y obtener un valor 100% preciso. O sea, la incertidumbre siempre va a estar presente. Puede ser muy pequeña o puede ser muy alta. Chicos, les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia de este tipo de laboratorio? Así, por ejemplo, han tomado mediciones y luego han tenido que calcular incertidumbre o han recibido, por ejemplo, datos con incertidumbre. Hola, profe. No, yo por lo menos nunca he tenido una experiencia así. Yo le quería consultar, que usted antes mencionaba que, bueno, el valor de la incertidumbre se va restando en la ecuación del modelo, según entiendo. Entonces, por ejemplo, ya, estamos en un bioreactor y se miden la presión, en fin, la temperatura, todas esas cosas. Entonces, en cuanto a la unidad de medida, se va sacando, por ejemplo, la incertidumbre de la presión, la incertidumbre de la temperatura, y eso se va restando al modelo, como de cada variable, ¿cierto? Exacto, la incertidumbre se trabaja por variable. Ah, ok. Gracias. De nada. Bueno, chicos, aparte de las fuentes de error, es decir, de dónde nosotros podemos ir aumentando el valor de incertidumbre, existen ciertas normas o referencias que a nosotros nos pueden ayudar en este tema, ¿ya? En general, bueno, ustedes saben, estas normas se compran y todo, pero aún así es bueno que las tengan a mano, así como ahí como dato, porque si algún día a ustedes les toca trabajar en alguna empresa que sean muy estrictos con sus mediciones y quieran considerar todo esto, bueno, ahí ya saben que hay normas asociadas y ustedes perfectamente pueden solicitar a la empresa que adquiera esas normas para que ustedes como ingenieros en el fondo puedan utilizarlas y seguir todo el procedimiento que establece la norma para la medición de incertidumbre, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver ahora es de qué manera nosotros podemos hacer una estimación de la incertidumbre, ¿ya? Acá en este curso vamos a abordar la incertidumbre de una forma un poco más superficial, ¿ya? Porque la verdad es que es un tema que es bien extenso,
ya requiere harto tiempo y como también tenemos otras unidades que ver, vamos a verlo de una forma más ligera, ¿ya? Pero igual les va a servir como una herramienta para este tipo de cálculo y a futuro va a tener una base para poder profundizar más. Para eso vamos a aprender que en primer lugar existen dos tipos de incertidumbre, ¿ya? Que la podemos clasificar como A y B. La incertidumbre de tipo A son aquellas que se relacionan con fuentes de error aleatorios, ¿ya? Y pueden ser evaluadas a partir de distribución estadística. ¿Qué significa que se relacionen con fuentes de error aleatorio? Vamos a repasar el error aleatorio. Ese error, acuérdense que es aquel que tiene un comportamiento totalmente impredecible, ¿ya? Por lo tanto, la incertidumbre de tipo A está relacionada con ese tipo de error y se pueden evaluar a través de diferentes distribuciones estadísticas, ¿ya? Luego vienen las incertidumbres de tipo B, que están asociadas a los errores tipo sistemáticos, son aquellos que tienen un cierto comportamiento predecible y en general están relacionadas con incertidumbres de calibradores, de resolución de instrumentos, que es algo que vamos a ver más adelante de la resolución, y la influencia de otras magnitudes como temperatura, campo externo, humedad, posición, etcétera, ¿ya? Que en el fondo surgen del control de las condiciones de contraste o de la experiencia previa del operador, ¿ya? O sea, podemos ir resumiendo de que la A está relacionada con errores que en realidad no conocemos su comportamiento, ¿ya? Pero la B es un error que sí conocemos su comportamiento, lo podemos observar y es así, ¿por qué? Porque viene del error asociado a los instrumentos en sí y también a la expertise del operador. Puede ser ¿Sí, sí? el error A, entonces se podría como, bueno, el aleatorio, se podría entonces decir que podría ser el error humano, porque el error humano igual es como aleatorio. Mm, mira, la verdad es que el error humano acá lo dejamos para el tipo B, ¿ya? Porque se asocia a que el operador puede haber interpretado mal un valor, ¿ya? En caso, por ejemplo, tener que leer un instrumento de aguja. El error aleatorio, la verdad es que, bueno, dentro de lo que yo conozco, ese es el gran problema, que no se sabe de dónde viene ese error, ¿ya? Por eso es que tiene un comportamiento tan aleatorio y desordenado. Ahora, yo creo que debe existir por ahí algún estudio, alguna publicación que haya ahondado más en el tema. La verdad lo desconozco, pero voy a averiguar, ¿ya? Voy a averiguar un poco más y así en otra clase podemos ahondar un poco más en ese tipo de error y ver si es que se le puede atribuir alguna fuente. Ya, que yo me acuerdo que en gestión de calidad veíamos control y gestión de calidad, me acuerdo que veíamos como los tipos igual de errores y hablaban de, claro, que la mayor cantidad de error que había en la industria era el error humano y que no me acuerdo si se le atribuía a la aleatoriedad, pero algo recuerdo que tenía que ver con eso porque decían que el humano es impredecible, entonces como que eh, no se podía como disminuir ese error a menos que se capacitaran o se hicieran como ese tipo de cosas como eso. Claro. No, mira, la verdad es que yo creo que la situación es diferente porque igual son miradas de diferentes contextos. Porque, por ejemplo, lo que tú me comentas, yo veo que está bien ligado a la parte como de gestión de recursos humanos. En cambio, lo que estamos viendo acá está más orientado a la parte ya más de medición a través de instrumentos. Entonces, por eso es que existe como esa diferencia. Más que nada, en este caso, el error humano lo dejamos en la categoría B, que donde sí le podemos hacer un patrón. Pero claro, visto, si lo vemos desde el punto de vista así como más macro, en una empresa, en una industria,
de la parte de recursos humanos, ahí sí, claro, el error humano es algo mucho más impredecible. Ah, ya. Gracias, profe. Nada. Bueno, chicos, ahora, bueno, ¿por qué yo les comento este tipo de errores? Porque estos dos, lo ideal es que siempre sean calculados, ¿ya? O estimados, ya que ahora vamos a aprender a seguir los pasos para poder llegar a conocer numéricamente la incertidumbre. Y el primer paso es tomar estos dos tipos de incertidumbre que acabamos de definir y poder calcularlas, ¿ya? Conociendo estas incertidumbres, nosotros vamos acá a hacer una suma algebraica, ¿ya? Raíz de sus cuadrados, y vamos a tener una incertidumbre llamada incertidumbre combinada, que sería U sub C. Posteriormente, esa U sub C la vamos a calcular por un cierto factor, que en el fondo es una especie de factor de cobertura o de seguridad, de acuerdo a un cierto nivel de confianza, y vamos a obtener la incertidumbre expandida, ¿ya? Y luego de eso, ya con la incertidumbre expandida, nosotros podemos... espera, ¿dónde está? Un segundo. Ya, sí, sí. Claro, nosotros ya conociendo la A y la B, calculamos la incertidumbre expandida y ya tenemos un valor de la incertidumbre, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de cómo realizar este cálculo. En primer lugar, vamos a ver el tema del cálculo de incertidumbre expandida, ¿ya? Que este está basado, como decía, en un intervalo de confianza. En este caso utilizamos una cierta distribución que es el factor de t-student, ¿ya? Aquí fíjense que vamos a tener una tabla donde, dependiendo del nivel de confianza, ¿ya? Y el número de observaciones, nosotros vamos a tener un cierto valor K, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un nivel de confianza de 95.45, con un número de observaciones mayor a 20, ¿ya? Vamos a tener un factor K igual a 2, ¿ya? Entonces, conociendo ese factor, simplemente después nosotros lo multiplicamos por la incertidumbre combinada y tendríamos nuestra expresión de incertidumbre. Ahora, respecto al nivel de confianza, es importante comentar algunas cosas. Siempre la probabilidad y la estadística se comenta que mientras uno más mediciones tenga, ¿ya? Tiene la libertad de poder escoger un intervalo de confianza más alto. Por ejemplo, así para tener de referencia. Siempre se dice que con 100 mediciones uno podría escoger con seguridad ya un nivel de confianza de 95%. Ahora, ¿qué pasa si uno no tiene tantas mediciones y escoge un nivel de confianza muy alto? ¿Ya? Lo que va a pasar ahí es que nosotros, de cierta forma, vamos a estar como con seguridad diciendo que nuestros valores tienen una baja incertidumbre y que por eso le vamos a dar un alto nivel de confianza. Y la verdad es que ese es un error, ¿ya? Por eso yo les digo que siempre recordar esa cifra de 95% con 100 datos es un dato bueno como referencia, porque ustedes ya saben que si tienen, por ejemplo, menos de 100 datos, 80, 50, ya pueden escoger 90% de confianza, qué sé yo, si tienen 20 datos, escoger 80% de nivel de confianza y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, claro, tenemos ya la forma de cómo calcular esta incertidumbre expandida, pero claro, nos falta conocer cómo calcular la combinada que se forma con la A y con la B, ¿ya? Para eso, bueno, tenemos obviamente una fórmula que nos permite llegar a eso, que sería la que ustedes pueden ver acá. Y esta fórmula se compone de dos variables. La primera es la desviación típica muestral y la segunda en el fondo sería la raíz de la cantidad de observaciones.
Con eso nosotros ya podríamos calcular la incertidumbre de tipo A. La desviación típica muestral, aquí ustedes también pueden ver la fórmula, ¿ya? En este caso sería una sumatoria de la resta entre la variable medida y su promedio, ¿ya? Todo eso se le da al cuadrado y dividido en, bueno, se realiza la sumatoria y luego se divide en la cantidad de muestra menos 1, todo eso bajo raíz. Y bueno, la media muestral de las observaciones es simplemente el promedio. Ahora, luego viene la tipo B, y la tipo B que comentamos tiene una forma de calcular que es diferente a la A, ¿ya? Esta principalmente, ¿por qué se calcula diferente? Porque la tipo B es cuando uno no midió, por decirlo de una manera, personalmente los datos, ¿ya? Uno los recibe de otra persona, ¿ya? Y uno simplemente no recibe los datos, por lo tanto, al recibirlo, para poder estimar su incertidumbre, uno va a asociar una cierta distribución a esos datos que recibe. Por ejemplo, si consideramos una distribución normal, ¿ya? Simplemente lo que se hace es que se restan los extremos y se divide bajo raíz de 36. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Una temperatura de una sala marca dos extremos, 23.5 y 18.5 grados Celsius. Por análisis previo se sabe que la distribución de dicha temperatura responde a una distribución normal, ¿ya? Por lo tanto, aquí simplemente nosotros restamos esos valores, los dividimos en la raíz 36 y nos va a dar un cierto valor, ¿ya? Hoy ustedes podrían calcularlo ahora si es que se anima. Luego tenemos la incertidumbre tipo B, pero con otra distribución que es la distribución rectangular, ¿ya? Que es muy similar a lo anterior, pero acá lo dividimos por raíz de 12, ¿ya? Ahora chicos, lo que yo quiero que ustedes comprendan acá es que nosotros para el cálculo de incertidumbre tipo B siempre vamos a considerar el principio de que ustedes reciben los datos y a ustedes les dicen qué distribución se le va a asociar a esos datos, ¿ya? En este caso, para efectos de la prueba de evaluación también va a ser así. Por ejemplo, para la distribución rectangular, tenemos que la presión de una caldera varía entre 7.5 bar y 9.2 bar. Por lo tanto, simplemente tomamos esos valores, los restamos y los dividimos en raíz de 12. Ahora, hay otro tipo de distribuciones que tienen una fórmula un poquito más compleja, como el caso de la distribución rectangular con límites inexactos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, bueno, veamos un ejemplo para que quede más claro. Un fabricante de caldera establece que la presión nominal se encuentra en el intervalo de 25 más menos 0.1 bar. No se dispone de información adicional sobre la presión, excepto que se cree que los valores de los extremos del intervalo son el resultado del redondeo correcto. Solución. Sobre esta base, chicos, queda ya menos de un minuto. Vamos a dejarlo hasta aquí esta primera hora, ya, para no interrumpir la explicación. Y a la vuelta vamos a continuar, ya. La hora son las casi 9:40. Volvemos a las 9:50, ya. Ya, profe.